Mi nombre es Magdalena Blandón y como integrante de este equipo de trabajo abro espacio para expresar generalidades de la danza moderna y la danza contemporánea, donde es importante indicar el orden cronológico. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se dio el surgimiento de la danza moderna, danza que tomó protagonismo durante el siglo XX, que cuenta con técnicas de la danza clásica, pero sin embargo rompe con su estructura y sus reglas, implementando una libertad de expresión, es decir, una mayor creatividad donde el bailarín es capaz de expresarse con todo su cuerpo. Por otro lado se presenta la danza contemporánea, que también surge en el transcurso del siglo XX, pero esta se desarrolla a mitad de siglo, a partir de 1950, posterior a la danza moderna. Esta danza permite un mayor rango de movimiento, es una combinación de las técnicas empleadas en la danza moderna y la danza clásica. No tiene una estructura rígida como el ballet, más bien se caracteriza por dar lugar a la imaginación e innovación del bailarín, transmitiendo y emitiendo diversos sentimientos a los espectadores. Ahora bien, considerando los términos de danza moderna y danza contemporánea, se hará el reconocimiento a 3 bailarines, coreógrafos y maestros fundamentales en esta era para la evolución de la danza. Martha Graham, una mujer estadounidense, sobresaliente bailarina, coreógrafa y maestra. Fue una mujer que dedicó su vida al arte, la cual era destacada por su gran talento y potencial, donde incluso es considerada como la madre de la danza, debido a sus importantes aportes al arte. Las técnicas dancísticas creadas por Martha Graham revolucionaron la danza. Esta mujer se formó en la escuela de Nichiren profesionalmente, donde laboró por un tiempo y posteriormente se mudó a Nueva York con la visión de lanzarse independientemente en su carrera. Sus técnicas fueron sin duda originales, brillantes y auténticas. Mi nombre es Wendy y les voy a hablar sobre la gran intérprete y bailarina Martha Graham y su técnica. Martha Graham logra mezclar 2 tácticas antes poco interferidas, la conjugación de danza y teatro. Su técnica se fundamentó en el desarrollo del movimiento a partir de la observación de cómo el dolor y el sufrimiento se manifiestan en el cuerpo humano, la misma que posee un lenguaje codificado que busca expresar todo el abanico de emociones humanas por medio del movimiento, además de un estilo lleno de simbolismo, espiritualidad, psicología y fuerza expresiva. Dando que la danza contemporánea y los finales de la moderna basan sus características en movimientos con mayor expresión de la realidad humana. Los ejercicios de Graham consistían en fomentar la parte actoral con fuentes dancísticas, o sea, la integración de una mayor elasticidad, expresión y, lo más importante, el control de la respiración y la contracción desde la cadera, lo que rompe con la rigidez de lo clásico, además de ser pionera en revelarse y buscar un movimiento más humano. De esta técnica se establecen 3 principales corrientes. En primer lugar, los solos, obras caracterizadas por una fuerte carga expresiva y la introspección. En segundo lugar, las danzas de las mujeres, creaciones temáticas y complejas llenas de pasiones y sentimientos humanos basados en la historia griega. Y como tercer punto, una variación de temas en donde la inspiración surge de problemáticas sociales, como la realidad americana, migración y discriminación de minorías, etc. La técnica Graham, influenciada por los sentimientos más profundos y la expresión de las emociones humanas, destacó por desempeñar un papel más lleno de realidad y humanismo, estableciendo en la danza una interpretación conjugada del actuar y bailar en una realidad.
Buenas, mi nombre es Kenneth Rosales. Yo les hablaré sobre la técnica de Limón. La técnica de Limón fue elaborada por José Arcadio Limón. Se basa en los principios de movimiento que fueron estudiados con sus maestros Doris Humphrey y Charles Whitman. Para esta técnica es fundamental la respiración consciente. Incluso todos sus movimientos o ejercicios están constituidos a base de la respiración. Vamos a hablar de los que son los principios. La alineación. La alineación es algo muy básico para todas las técnicas de danza moderna o bien que tengan que ver con movimiento. Para José Limón era primordial que se trabajara con mucho énfasis en cada momento. La sucesión es la secuencia de un movimiento por medio de las articulaciones del cuerpo. Funciona como una reacción en cadena. Luego sigue la oposición. La oposición es una manera de usar el cuerpo entero para así crear una sensación de longitud y estiramiento en el momento de realizar un movimiento, sin hacer ningún tipo de tensión ni mucho menos contraer los músculos. La energía potencial y cinética es otro principio. La energía es la capacidad que tiene el cuerpo para moverse y la energía potencial es la que se almacena en el cuerpo y puede ser liberada por medio de la gravedad. Cuando la energía potencial se libera, se convierte de esta manera en energía cinética. Enfatizando en la técnica, la energía potencial se genera en el momento de la inhalación del cuerpo y la cinética a la hora de la exhalación, la caída. La caída es la relajación por completa de los músculos del cuerpo, cediendo de esta manera la gravedad. Dicha sensación es como pegarse al piso y aún más cuando hay inhalación. En la técnica de Limón se aprende a cómo dejar caer por completo las diferentes partes del cuerpo independientemente. Peso. La utilización del peso es el elemento más difícil de explicar en la técnica de Limón, debido a que es en sí mismo una cualidad de movimiento. Recuperación y rebote. Si se habla de recuperación, es la energía que renueva un cuerpo para soportar una caída, es decir, la inhalación. El rebote se refiere a la reacción elástica de los músculos. Suspensión. La suspensión es un punto alto prolongado. Cuando se inhala, el cuerpo de tal manera se llena de aire y la oposición que hay entre la cabeza y manos y pies se extiende o se alarga. Y por último, los aislamientos. Esto hace referencia al trabajo de diversas partes del cuerpo independientemente, creando puntos del cuerpo que van a favor de la gravedad con la exhalación y otros que van en contra de la gravedad con la inhalación. Buenas, mi nombre es Javier Chavarría y voy a exponerles sobre la influencia de la técnica de Limón en la danza contemporánea. Limón es conocido por ser uno de los precursores en crear la danza contemporánea y moderna, dándole un argumento hispano, pero su mayor aporte fue su técnica. En complemento con la técnica de Graham, respiración, Limón desarrolló su idea de caída-recuperación, innovando así en ideales de danza que, aunque eran diferentes una de la otra, se asimilaban en cosas técnicas y estéticas definidas, que por medio de ejercicios específicos se desarrollan los elementos del movimiento: fuerza, flexibilidad y elasticidad. Posteriormente, la evolución de la danza moderna permitió concebir el cuerpo como una estructura física que es capaz de repetir un sistema de códigos que mediante ellos se convierte en una herramienta del coreógrafo. La danza contemporánea, como una expresión libre del cuerpo que, si bien sigue un guión, tiene esa exposición de sentimientos, de proyectar algo más allá de una historia envolviendo hacia sus espectadores. Para Limón, que contribuyó con su técnica a una mejor práctica de esta en su uso de la respiración, la suspensión y el manejo del peso en el cuerpo, los practicantes de esta danza pueden canalizar como base y añadirle sus estilos. Limón pensaba que una técnica muy estructurada limitaba la creatividad, por lo cual enfocó en crear métodos creativos que ayudaran al bailarín a descubrir su manera única de expresar un sentimiento.
Su técnica en la actualidad puede ser estudiada con profundidad y de una forma más pura en la Escuela de Danza del Instituto de Limón, ubicado en la ciudad de Nueva York. Esta institución se ofrecen clases abiertas de la técnica de Limón a lo largo de todo el año, pero también ofrece un entrenamiento profesional de 9 meses que empieza en el mes de septiembre de cada año. En conclusión, José Arcadio de Limón tuvo un antes y un después en la evolución de la danza moderna a la contemporánea, influyendo con su técnica en la expresión del bailarín y que éste tuviera una forma de danza más libre, agarrando su técnica como base para crear un estilo propio de cada bailarín sin que éste tuviera ningún tipo de problema para contenerse de realizar movimientos libres y expresivos, dándoles un toque personal. La percepción de Limón en la historia de la danza es inmensa, gracias al enriquecimiento que éste propició en ella, haciéndolo un ícono de la historia de la danza moderna y contemporánea. Mi nombre es Argeri Chanto y les hablaré un poco sobre Pina Bausch y sus técnicas dancísticas. Pina Bausch, bailarina y coreógrafa, nació el 27 de julio de 1940. Inició su carrera en danza en la escuela de Folkwang Essen a sus 14 años. Pina se destaca por su danza expresionista, es decir, la libertad que ella le da al cuerpo para expresarse en su total movimiento. Sus obras son construidas a partir de episodios. Creó el lugar de territorio de danza-teatro. La danza expresionista surge a partir de la agitación de las vanguardias europeas a principios del siglo XX. Se rescata el movimiento libre, se relaciona con el espacio y la capacidad de la autoexpresión corporal. El ballet postmoderno, que apareció a finales de los años 70, expresa rupturas estético-expresivas y cuentan con la desaparición de la perspectiva unidimensional con la finalidad de crear un espacio abierto. Mi nombre es Liana Purenes y voy a hablarles un poco acerca de los aportes de Pina Bausch en la danza costarricense. Es de nuestro interés señalar que la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch ha tenido mucha influencia y aparte de esto ha brindado muchos aportes y de carácter importante. Aproximadamente en la época de los 80, una serie de instituciones dieron su apoyo ofreciendo algunas instalaciones y también brindaron producción. Todo esto con el fin de promover la danza en Costa Rica. Ya para la década de los 90, la danza ya había incursionado en Costa Rica gracias a lo que había ocurrido en los 80 y para finales del siglo XX, la danza ya estaba constituida en nuestro país. Desde sus inicios, la danza costarricense tuvo mucha inspiración, principalmente de Alemania y de Estados Unidos de Norteamérica. La influencia norteamericana surgió principalmente debido al interés de los bailarines costarricenses. No obstante, no todos estaban satisfechos con tales propuestas técnicas, incluido el director del grupo de danza universitaria. Como resultado de esta insatisfacción, unos años más tarde se permitió la práctica de otra influencia, la cual era la alemana. Esto sucedió principalmente debido a la iconografía utilizada por algunos coreógrafos, entre ellos estaba Pina Bausch.
Por esta misma razón de trabajo que ella empleaba, captó la atención del costarricense Rogelio López. A Rogelio le impresionó la brutalidad y el realismo que muestra el lenguaje Bausch. Este costarricense no temió al reconocer la influencia de Bausch en su trabajo, porque la dramaturgia que la coreógrafa alemana utiliza le proporcionó algo que él buscaba: mostrar las emociones del ser humano. Por último, podemos denotar que estos grandes intérpretes, Martha Graham, Pina Bausch y José Limón, expresaron y emplearon técnicas que produjeron en la danza de la época un cambio, adaptaron sus ideas sobre la forma en que veían este acto incompleto, con lo que produjeron un cambio radical en lo que fue la danza moderna y contemporánea.